Un amable y cariñoso y respetuoso saludo a todos aquellos que escuchan este mensaje, y particularmente si ha estado escuchando toda esta serie de mensajes en la cual hago una comparación entre la doctrina de salvación de Roma, según fue formulada en el Concilio de Trento, entre los años 1545 a eso del año 1563 o 65, cuando fue la última reunión de ese concilio, que vació en concreto, por así decirlo, concretó, precisó la doctrina de la Iglesia de Roma. Se llama también la doctrina de Trento, o sencillamente se puede aludir como Trento para expresar la doctrina que se expresó allí, especialmente la doctrina de la justificación y la santificación, la doctrina de la salvación. Y este concilio fue citado por el Papa para contrarrestar la reforma de Lutero y su rápido crecimiento. Era la intención de Roma con este concilio borrar de la memoria la reforma de Lutero, particularmente en cuanto a la doctrina que enseñaba Lutero con respecto a la justificación por la sola fe. Lutero había protestado contra Roma, pues Roma enseñaba que la salvación es una combinación de la obra de la gracia de Dios con la colaboración de la voluntad humana o el esfuerzo humano, en el cual el esfuerzo humano se valía de una gracia infundida en el corazón del ser humano, del pecador, para regenerarlo, para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo una criatura más agradable ante Dios. Y de esa manera Dios podía entonces justificarlo, porque la doctrina de Roma se valía de la filosofía griega, en la cual hay un razonamiento de causa a efecto. Es decir, nada puede suceder a menos que tenga una causa lógica, una causa humana. Por lo tanto, no puede haber salvación a menos que haya una causa, una lógica detrás de esa doctrina, y la causa es la colaboración, la cooperación del pecador, para que Dios entonces lo justifique, lo declare que ya ha sido hecho justo. Y esa era la gran diferencia entre la doctrina de Roma y la doctrina de Lutero, según él la había redescubierto en los escritos del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento y en todas las Escrituras. Pues Lutero avalaba, y por qué no decirlo, porfiaba, que Dios declara justo al pecador por la sola fe, sin la más mínima colaboración de la voluntad humana, sin la más mínima respuesta del corazón humano con amor, con adoración, con gratitud, con alguna obra de transformación, de regeneración en su vida. Dios, en su gran misericordia, conociendo el corazón pecador del ser humano, podía ver que había seres humanos tan destruidos, tan acabados por el pecado,
que solamente una justificación, una declaración de justicia por medio de su Hijo, de la justicia de su Hijo. Allí estaba la causa, la justicia de su Hijo. Declaraba justo al pecador, y que ese anuncio de parte de Dios, que es el Evangelio, ese anuncio suscitaba fe en el pecador. Y el pecador entonces, habiendo recibido esa fe al escuchar el Evangelio, porque la fe viene por el oír, según dice la Escritura, entonces abría sus manos para recibir la imputación de justicia gratuita e inmerecidamente de parte de Dios. Y así es como Dios en su gran poder, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, entonces Dios en su gran poder, por medio de la vida de Cristo, declaraba al pecador justo como si jamás hubiera pecado. Y el pecador recibía toda la plenitud de Cristo. No presentaba la más mínima obra en sus manos, porque entonces no hubiera habido lugar para toda la justicia de Dios en Cristo necesitada por el pecador. Y esa fue la gran pugna entre Roma y Lutero. ¿Por qué? Porque Roma, como institución religiosa, se valía de la penitencia de los creyentes, de sus obras, para mantener su institución, y por lo tanto Roma entonces podía enumerar cuáles eran los requisitos demandada por la justicia de Dios para santificarse. Tenían que comprar ciertas indulgencias, tenían que pagar, tenían que dar ofrendas, tenían que estar inmiscuidos constantemente en la obra de la iglesia. Tenían que buscar por medio de los sacramentos y de la veneración de los santos la gracia de Dios que se expedía, se inyectaba, se difundía hacia el pecador, hacia el creyente, para darle el poder entonces de ser hecho justo. No, decía Lutero, la justificación es por la sola fe, para que de esa manera pueda salvar al pecador que no tiene con qué responder. Al pecador que solo puede presentar a Dios su pecado y su perdición. Así es como Dios puede salvar al más vil pecador. Porque el pecador está como si fuera muerto en sus delitos y pecados, según la Escritura. Y un muerto no puede presentar obras, ni respiración. Está enfermo, es toda una llaga, también lo representa así la Escritura, de pies a cabeza. Está tan enfermo que no tiene con qué responder a la gracia de Dios. Todas sus obras son obras muertas y son rechazadas.
a menos que reciba aquella obra en la cual se complace Dios, la obra de Cristo. De tal modo que por un lado estaba Lutero diciendo, Dios declara justo al pecador, con énfasis en la palabra declara. Declara las cosas que no son como si fueran. Y de esa manera Dios puede justificar al pecador. Luego, una vez justificado, las obras que hace el pecador son obras buenas porque son obras de un justo, de una persona que ha sido declarada justa por la palabra de Dios que no puede mentir. Roma decía, herejía. Dios no puede declarar lo que ya no es un hecho. Por lo tanto, primeramente el pecador tiene que ser hecho justo, transformado, regenerado, santificado. Y entonces combinaban la obra de la santificación con la justificación. Y como nos hemos dado cuenta, esa es precisamente la gran similitud entre la doctrina de Trento, de Roma, y la doctrina de la Iglesia Adventista, porque es igual. Por lo cual hoy yo quiero enviar un reto. Ustedes recuerdan cómo en algunas conferencias evangelísticas los evangelistas, los pastores mandan un reto, que van a pagar tantos miles de pesos o soles o dólares para que le traigan al menos un texto que ordene la observancia del domingo. Ese es el gran reto de la Iglesia Adventista en sus campañas evangelísticas. Bueno, hoy yo tengo un reto para los mejores teólogos adventistas de cualquier parte del mundo, de cualquier seminario, el seminario de Andrews, el seminario del Perú, el seminario de Argentina, tantos seminarios que tiene la Iglesia Adventista regada por todo el mundo, y luego los youtubers que defienden a capa y espada la doctrina de la Iglesia Adventista. Yo tengo un reto para ustedes. Tomen todos sus libros, los libros de Elena White, los libros de tanto teólogo adventista que ha formulado la doctrina, hablando también de la justificación y la santificación. Tomen todos esos libros y el reto es este. Con todos esos libros y toda esa teología, en los siguientes párrafos que vamos a leer de la doctrina de Trento, busquen la manera de encontrar gran error, gran diferencia entre la doctrina de salvación de Trento y la doctrina de la Iglesia Adventista. Ese es el reto. Busquen en los párrafos que vamos a leer dónde rasgar sus vestiduras, dónde decir, ahí está. El Papa es el anticristo, con de la misma manera audaz que los evangelistas y los líderes adventistas anuncian que el Papa es el anticristo porque ha cambiado la ley, porque ha cambiado el sábado. Busquen en estos párrafos donde denunciar la doctrina de Trento por ser
diferente a la doctrina adventista. Ese es el reto. Y a los laicos, por supuesto. Porque dudo que habrá teólogos adventistas que se tomarán el tiempo de escuchar estos mensajes. Y si tuvieran el tiempo, no pueden responderlos. Si los responden, van de alguna manera a inyectar la observancia del domingo. Pero como dijimos anteriormente, a Roma no le importa que ustedes estén observando el sábado. Roma los aplaude, porque para Roma la observancia, la veneración del sábado, es una fuente, es un medio de gracia por el cual ustedes están siendo santificados, y Roma aplaude todo lo que santifica al pecador. Presuntamente lo santifica, diríamos. Bien, comencemos con los capítulos sobre la justificación. Este concilio sobre la justificación se reunió apenas un año, esta parte del concilio de Trento, porque hubo varias reuniones con plazos en las que no hubo reuniones en el concilio de Trento. Esta sesión número 6 sobre la justificación se reunió, creo que fue el 13 de enero de 1547, a uno poco más o menos, unos días menos de la muerte de Lutero, porque Lutero murió en febrero de 1546. Así que estaban apurados y seguramente se presentaron al concilio de Trento con ya todo preparado para denunciar la doctrina de Lutero y también para formular su propia doctrina. Y aquí está la doctrina de la justificación. Hay varios preámbulos a todo esto, pero el meollo se encuentra aquí a partir del capítulo 9 sobre la justificación. Contra la vana confianza de los herejes. Y allí ellos se refieren a Lutero y a los seguidores de Lutero. Mas aunque sea necesario creer que los pecados ni se perdonan, ni jamás se han perdonado, sino gratuitamente por la misericordia divina y méritos de Jesucristo, sin embargo, fíjense ustedes, ahí está el pero. Sin embargo, no se puede decir que se perdonan o se han perdonado a ninguno que haga ostentación de su confianza. Es decir, los pecados, aunque se perdonen gratuitamente por la misericordia divina y por los méritos de Jesucristo, no pueden perdonar a aquella persona que tiene confianza y ostenta confianza. Es decir, se aferra a esa confianza y dice: mis pecados están perdonados por causa de Cristo. Trento dice: no digan eso. Lo mismo dice la Iglesia Adventista. Y se fíe solo en esta. ¿En esta qué? En esta confianza. Entonces, ¿en qué más se van a fiar? En sus obras, en su entrega, en su sumisión. ¿Y qué más se van a fiar? Si no nos podemos fiar en la misericordia divina y en los méritos de Jesucristo, ¿en qué más nos podemos fiar? Elena White decía: no digan que son salvos.
Y eso lo repitió varias veces de diferentes maneras y lo ha repetido la Iglesia Adventista de diferentes maneras y siempre tratando de sacarle el cuerpo y poniendo la confianza en la renovación. Sigamos. Recuerden que es un reto. ¿En dónde han encontrado error hasta ahora los adventistas, los teólogos adventistas? Dice, pues puede hallarse entre los herejes y cismáticos, hablando de Lutero, o por mejor decir, se halla en nuestros tiempos. Podemos decir que eso también se refiere al año 2023 y se preconiza con grande empeño contra la Iglesia Católica esta confianza vana y muy ajena de toda piedad. En otras palabras, tú no puedes ser piadoso si tienes la vana confianza de que por la misericordia divina y los méritos de Jesucristo tus pecados han sido perdonados. Ellos están argumentando desde el otro lado, por eso suena aquí al leerlo un poco enredado, y hay que leerlo con ese entendimiento. Dice, ni tampoco se puede afirmar, estamos acá, que los verdaderamente justificados deben tener por cierto en su interior, sin el menor género de duda, que están justificados. En otras palabras, no podemos afirmar que los que hemos sido justificados, en verdad hemos sido justificados. En otras palabras, Dios es mentiroso porque Dios nos ha declarado justos por medio de los méritos de Cristo, pero no podemos tener eso por cierto en nuestro interior sin el menor género de duda. En otras palabras, hay que tener duda de lo que Dios hizo en Cristo, porque no fue completo. Dios necesita de lo incompleto y de lo imperfecto de nuestras ropas de inmundicia. Me está dando calor con este saco, porque esto acalora. Ni que nadie queda absuelto de sus pecados y se justifica, sino el que crea con certidumbre que está absuelto y justificado. Es decir, nadie puede creer que está absuelto de sus pecados, que sus pecados han sido perdonados y que ha sido declarado justo por Dios. El adventismo está leyendo esto y dice, es verdad, así es, tiene la razón, así es. Nadie puede decir que está salvo, nadie puede decir. Y uno le pregunta a cualquier miembro saliendo de una iglesia, ¿usted está seguro que está salvo? Ay, no, me falta mucho todavía. Y dice, ni que con sola esta creencia logra toda su perfección, el perdón y justificación. Es decir, el perdón de Dios y su palabra justificadora no está perfecta. Dios no es perfecto. Su palabra no justifica perfectamente, no perdona nuestros pecados perfectamente. No tira todos al fondo del mar, se queda con uno y otro por allí para reclamarnos. ¿Eso es lo que está diciendo esto? Dando a entender que el que no creyese esto dudaría de las promesas de Dios y de la eficacia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ajá, sí. El que no cree esto, duda de las promesas de Dios. Pero el catolicismo aprueba de la duda, como también el adventismo. A ver qué dicen los teólogos. ¿Ya se están rasgando las vestiduras por estas declaraciones de Trento? ¿Ya están acudiendo a sus computadoras
escribiendo algo sobre la falacia de todo esto. Porque así como ninguna persona piadosa debe dudar de la misericordia divina, de los méritos de Jesucristo, ni de la virtud y eficacia de los sacramentos, del mismo modo todos pueden recelarse y temer respecto de su estado en gracia. En otras palabras, yo debo vivir mi vida no en certidumbre y regocijo y confiando en que mi salvación ha sido asegurada por la muerte de Cristo, sino que debo siempre vivir mi vida temerosamente, con miedo. Ay, yo no sé si estoy en la gracia o no. Yo no sé. Yo no estoy cumpliendo los mandamientos, me falta mucho. Si yo estoy tratando, dicen los católicos y dicen los adventistas. Si vuelven la consideración a sí mismos y a su propia debilidad e indisposición, eso es cierto. Por eso decía Martín Lutero que el creyente es justo y pecador al mismo tiempo, es simultáneamente justo y pecador. Simul justis et peccatore era la frase de Lutero para referirse al estado del cristiano. Era justo por la declaración divina y era pecador por la naturaleza pecaminosa que mora en el creyente hasta el día cuando lo mortal se vista de inmortalidad y lo corrupto se vista de incorrupción. Pues nadie, dice aquí continuando con Trento, nadie puede saber con la certidumbre de su fe, en que no cabe engaño, que ha conseguido la gracia de Dios. Ahí está Elena White diciendo, nadie diga que es salvo. Esto lo pudiera haber escrito un adventista del séptimo día, pero no existían en el Concilio de Trento. Pero imaginariamente hoy podemos ponerle togas y turbantes y cuanta cosa, camándulas a los líderes adventistas, y ellos si hubieran existido en aquel tiempo, hubieran ayudado a escribir esta doctrina de la justificación. Nadie, dice acá, puede saber con la certidumbre de su fe en que no cabe engaño. Entonces, la fe de Jesús que Él nos da está enredada con engaño. Dios nos da fe para creer en Jesús, para que vivamos en engaño. Que ha conseguido la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué nos da Dios gracia? ¿Para que vivamos en temor? ¿Para que dudamos de ella? ¿Para qué? Por favor. Pero todo esto, tal vez con una expresión aquí y allá un poco diferente para modernizarla, todo esto es doctrina adventista del séptimo día. Y cuando dice contra la vana confianza de los herejes, es como si la iglesia adventista misma escribiera esto contra nosotros, que por la gracia de Dios predicamos esta doctrina. Y no solo eso, sino fíjense esta increíble declaración. El capítulo 10. Del aumento de la justificación ya obtenida. Justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios. ¿Ustedes ven la palabra ahí, hechos? Ahí no dice declarados hijos de Dios, solamente amigos y domésticos de Dios. Esa es la justificación. Todo lo que la justificación te hace a ti te hace un amigo de Dios.
y caminando de virtud en virtud, creciendo en las virtudes, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día. Esto es mortificando su carne. Eso es lo mismo que dice el adventismo, luchando contra nuestros defectos hereditarios y los defectos que nosotros hemos adquirido en nuestra vida. Eso es mortificando la carne. Es lo mismo, es el mismo proceso. Dice, y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse mediante de la observancia de los mandamientos de Dios. La única diferencia es que el adventista dice, no, ¿y qué tal el cuarto mandamiento? Pero el mismo adventista dice, no, es que nosotros no guardamos el cuarto mandamiento para ser salvos. Nosotros guardamos el mandamiento en gratitud a Dios por lo que ya hizo por nosotros. No se atreven a decir que ya han sido salvos, dicen en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, realmente la observancia de un día no cabe si es que la iglesia adventista no cree que son salvos por medio de la observancia de un día o por las dietas o por lo que diezman o por lo que hacen. Entonces, ¿cómo son salvos? Por medio de la doctrina de Trento. Así es como son salvos. Esa es la doctrina. Y para muchos de ustedes, mis queridos hermanos, que se han aferrado a esta doctrina de la salvación de la iglesia adventista por tantos años, tal vez les puede pegar duro que en su corazón ustedes no han sido más que buenos católicos que salieron del catolicismo para llegar a otro. Salieron de Roma para llegar a Trento. No hay diferencia en la doctrina de la salvación. Y dice aquí, deben justificarse mediante la observancia. ¿Ven ustedes cómo ahí dice, une la justificación y la santificación mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la iglesia? Crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido. Enredan una cosa con la otra. Y cooperando la fe con las buenas obras, se justifican más. Es lo mismo que dijo Ted Wilson. Por eso yo le puse de nombre a toda esta serie que el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es vocero del Vaticano, porque en el sermón inaugural, hace 13 años, allá en Georgia, Estados Unidos, él dijo que cada día es necesario que seamos justificados y santificados. Aquí dicen, con las buenas obras se justifican más. Según está escrito, el que es justo continúe justificándose, y allí la iglesia romana, allí Trento, cita al libro de Apocalipsis fuera de contexto y fuera de su sentido en el idioma original, en el idioma exegético. El que es justo se siga aferrando a su justificación. No dude de su justificación, es lo que dice el texto en su contexto. Y en otra parte, no te receles de justificarte hasta la muerte. Y además, bien veis que el hombre se justifica por sus obras y no solo por la fe. Ahí está el texto favorito de Roma, de Trento, para tirar por la tierra la justificación por la sola fe. Y es el mismo texto favorito que usa la iglesia adventista con el mismo fin. Se defienden de la misma manera porque la doctrina es igual. Es que la fe obra.
Uno recibe la fe, muerto en sus delitos y pecados. Pero cada cual es vivificado, es resucitado en la voluntad del Espíritu Santo, quien trabaja con cada uno según el Espíritu Santo en su soberana gracia lo quiere así. Con algunos el Espíritu Santo puede trabajar muy rápido, con otros más lento, pero no importa si trabaje rápido o lento, nada de lo que logremos o de lo que logre el Espíritu Santo en nosotros como fruto de la justificación ayuda a nuestra justificación. Ya por la gracia de Dios, bendito sea el santo nombre de Jesús, hemos sido salvos por la palabra justificadora de Dios, que no puede mentir. Y dice, este es el aumento de santidad que pide la iglesia cuando ruega: danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad. Ahora algunos tal vez no tienen tiempo de quedarse unos 7, 8 minutos más para leer esta siguiente parte, pero es igual a la doctrina adventista. Yo le pregunto a los teólogos adventistas, lean, a ver, el reto es, ¿dónde está la gran diferencia entre la doctrina de Roma y la doctrina adventista? Pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse que está exento de la observancia de los mandamientos. Allí está la doctrina del adventismo. Ni valerse tampoco de aquellas voces temerarias y prohibidas con anatema por los padres, es a saber, que la observancia de los preceptos divinos es imposible al hombre justificado. Eso lo dice Elena White y todos los teólogos, todo el ejército que tiene el adventismo, en sus seminarios, en sus evangelistas, todo esto es igualito. Porque Dios no manda imposible, sino mandando amonesta a que hagas lo que puedas. Eso lo dice Elena White. Todos sus mandatos son habilitaciones. En el mismo mandato está el poder, está la gracia. No, dice el apóstol Pablo, la letra mata. El propósito de los mandamientos es darte a saber que tú no puedes hacer nada para salvarte, tienes que acudir, a final de cuentas tienes que correr a Cristo. Desnudo, sin zapatos, sucio, inmundo, debes correr a Cristo, para que Él te vista con su manto de justicia y te perdone tus pecados y te limpie por medio del bautismo. Y te alimente con el pan y el vino el cuerpo de Cristo, mandando amonesta a que hagas lo que puedas. Así. Y a que pidas lo que no puedas. Este es el tema de los sermones adventistas cada sábado. Haz. Y vuelven el próximo sábado. Y no cumpliste bien. Ahora aquí hay otra lista de 3 o 4 cosas más que tienes que hacer. Y no dudes que no puedes hacerlo. Hazlo. Y durante la semana fracasa el que oye y se siente más culpable y tiene que volver a la iglesia. Y lo que recibe en la iglesia es más látigo. Tienes que hacer esto y tienes que hacer otro, tienes que ser más sacrificado con tus ofrendas y tus diezmos, estás atrasado en tus diezmos. Ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas, pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera.
Ahí está. Los que son hijos de Dios aman a Cristo, y los que le aman, como Él mismo testifica, observan sus mandamientos. Hay muchos adventistas que les vendrá como gran sorpresa ver que Trento dice esto, pero es la doctrina romana. Para ser salvo hay que obedecer los mandamientos. Porque la justificación no viene aparte de tu obediencia completa y total. Y que levante la mano cualquier papa, cardenal, obispo, sacerdote o creyente católico o líder, misionero, evangelista, director de algún departamento, pastor, creyente, laico, que diga: yo sí he obedecido plenamente en obra y en pensamiento a los mandamientos de Dios. Siempre, en cada momento, en cada decisión que he tomado, en cada pensamiento que ha cruzado por mi frente, ha habido nada más que pureza, limpieza y rectitud y justicia. Por lo que Lutero decía que la predicación de la ley, que es todo esto, porque todo esto es ley, lo que crea no son buenos creyentes justos. Lutero decía que los que creen en toda esta vanidad son hipócritas, de tal modo que la predicación de la ley todo lo que hace es crear hipócritas, para que algún día se vean en el espejo y vean que la máscara que tienen puesta no les sirve para nada ante Dios. Y Dios les dice: corre a la cruz, allí deja tu máscara de hipócrita. Ay, Señor. Los que son hijos de Dios aman a Cristo. Ya leímos esto. Es por cierto, lo pueden ejecutar con la divina gracia. A Roma no le importa dónde consigas tu gracia, si de los santos o de la observancia del séptimo día sábado. Todos ellos te dan gracia. Porque aunque en esta vida mortal caigan tal vez los hombres, por santos y justos que sean, a lo menos en pecados leves y cotidianos, que también se llaman veniales, no por esto dejan de ser justos, porque de los justos es aquella voz tan humilde como verdadera: perdónanos nuestras deudas. Muy bonito, cambian de voz, pero miren cómo arruinan lo que acaban de decir. Y eso es lo que hace Elena White. Elena White también habla de la justicia de Cristo, el manto perfecto de no sé qué, y enseguida lo arruina cuando condiciona todo eso a la obediencia. Es como si tomaran del mismo libro, del mismo que les susurró la doctrina. Por lo que tanto más deben tenerse los mismos justos por obligados a andar en el camino de la santidad, cuanto ya libres del pecado, pero alistados entre los siervos de Dios, pueden, viviendo sobria, justa y piadosamente, adelantar en su aprovechamiento con la gracia de Jesucristo, que fue quien les abrió la puerta para entrar en esta gracia. Dios, por cierto, no abandona a los que una vez llegaron a justificarse con su gracia, como estos no le abandonen primero. Es decir, si tú, por alguna razón, hay algún desconcierto, alguna depresión, hasta alguna enfermedad mental, parecieras perder tu fe, entonces Dios te abandona, te quita la justificación. Dios es caprichoso con la justificación. De acuerdo a esto, un día te justifica, el próximo te la quita porque te vio pecando. En consecuencia, ninguno debe engreírse porque posea sola la fe. Ahí está. Esto me lo pudiera haber escrito
algún hermano adventista en un comentario en YouTube, en algunos de estos sermones y presentaciones de YouTube, persuadiéndose de que solo por ella está destinado a ser heredero y que ha de conseguir la herencia. Bueno, esto lo vuelven a repetir aquí varias veces. Anhelad siempre por asegurar con vuestras buenas obras vuestra vocación y elección. Eso también lo dice la Iglesia Adventista. Pues procediendo así nunca pecaréis. De aquí consta que se oponen a la doctrina de la religión adventista. No hay diferencia de que allí en Trento hace 500 años diga católica. Es la misma. Los que dicen que el justo peca en toda buena obra. Y es lo que decía Lutero. Lutero decía que cuando nosotros presentamos nuestras buenas obras ante Dios con la intención de garantizar o proteger o de alguna manera resguardar nuestra justificación, estamos pecando. Bueno, pues la Escritura dice: por la recompensa incliné mi corazón a cumplir tus mandamientos que justifican. Yo no sé de qué Escritura están hablando allí o qué texto han torcido. Tal vez de algún salmo. Pero el mismo salmista dice: no entres en juicio con tu siervo, porque delante de ti ninguno será justificado. Creo que es el Salmo 143. Yo por primera vez escuché el Evangelio en un predicador del Evangelio, un predicador que había salido del adventismo hace muchos años. Estoy hablando de 1970 y pico, cuando llegó un predicador predicando en inglés por allá en California, predicando con este texto de este sermón: Do not enter into judgment with your servant, O Lord, for before thee no flesh shall be justified. No entres en juicio con tu siervo, oh Señor, porque delante de ti ninguna carne será justificada. Pero el adventismo dice: sí, Dios va a entrar en juicio con nosotros, por más que le pidamos. Hasta va a investigar la vida del justificado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se investiga la vida de un justo que ha sido justificado por la vida de Jesucristo solamente? Pues que venga cualquier juicio y me investigue, porque a quien van a investigar es a Cristo. Yo ya fui condenado de pecador en el cuerpo de Cristo, y fui crucificado en su cuerpo, y fui sepultado y dado a la muerte eterna en su cuerpo. En esa tumba de José de Arimatea, allí fui yo condenado, allí fui yo castigado por mis pecados. Y ya no hay condenación, porque he sido justificado. Ya no hay juicio para mí. Y si lo hubiere, el Señor me va a ver vestido con su manto, va a decir: ay, viene Haroldito con mi manto. Ay, qué bueno, hijo, pasa, que a ti te están esperando los redimidos por mi justicia. Y así quisiera yo que tú te vieras, no vestido en tus obras, no vestido en tu santidad, no vestido en tu santificación, no vestido en tu regeneración, sino perdonado y vestido con el manto de justicia de nuestro Señor Jesús,
que hoy te declara, hijo mío, hija mía, tus pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el Señor Jesús por tan inmensa gracia para